Muchas veces esas situaciones se presentan por nuestra de cacona, de cabeza dura. Todo lo que el enemigo ataca es semejanza de Dios. Nosotros somos hechura la semejanza de lo más grandioso que existe en este planeta. No es por ti, es por lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Hay que tener claro eso. No es nosotros solos, como entes solos e independientes, no tenemos lo que el enemigo anda buscando. Dios bendiga y sean todos bienvenidos a este canal Primero Dios, canal que fue creado con el objetivo de que la palabra de Dios llegue a cada vida que necesita escuchar que Dios aún está presto para ello. En esta hora nos place presentar a una persona que tengo mucho tiempo conociéndola y ha servido de apoyo tanto como en conocimiento y también en una vida plena en Dios, y esa es nuestra hermana Reisy Soto. Ya puede estar presentándose. Hola a todos, muchísimas gracias por la introducción, siempre es un placer estar aquí presente. Mi nombre, como acaban de mencionar, es Reisy Soto, por la gracia y misericordia del Señor, líder de jóvenes, Iglesia de Dios de la Profecía, que pastorea Agustín Esteves, y estamos aquí para poder conversar un poquito. Tenía mucho que no estaba en cámaras, así que si me notan un poquito nerviosa, chanceame esta vuelta. Y casada. Gracias al Señor, también casada y con 2 hermosos niños. El Señor ha sido bueno y nos ha bendecido grandemente. Amén. El tema que queremos tratar en esta hora es un tema que creo que muchos debemos saber, porque lidiamos con guerras fuertes, con levantamientos que no sabemos ni de dónde vienen, y tampoco sabemos cómo prepararnos para vencer. Amén. Y el tema de este día es: ¿por qué tantas guerras del enemigo? Amén. Yo entiendo que ese es un tema que, aparte de ser algo polémico, porque vamos a tener muchísimas opiniones encontradas, desde ahora les digo, pongan en los comentarios, busquen sus Biblias. Vamos a parar el video, paren el video, busquen su Biblia y busquen una persona para que puedan conversar de lo que vamos a hablar, y así vamos interactuando. Y en los comentarios déjenme si ustedes están de acuerdo, sí o no, y por qué, para que animemos todo esto y podamos ser edificados aún más. Y como te decía, este es un tema que es de vital importancia para el cristiano, porque siempre nos gusta repetir clichés. Digo clichés en el contexto de repetir los versos sin conocer, y hablamos de que nuestra guerra no es contra carne, no es contra principados ni potestades, y repetimos eso en el momento en que nos encontramos en una situación difícil, sin importar por qué se generó la situación, que eso es lo primero. Muchas veces esas situaciones se presentan por nuestra de cacona, de cabeza dura. El Señor nos dice que no, y nosotros como quiera vamos para adelante, y después cuando se presenta la situación hablamos: ay, estoy en guerra, estoy en situación, estoy en prueba. No es que tú estés en prueba, es que el Señor te dijo que no debía irte por ahí y te fuiste, y vas a tener consecuencias. El Señor es grande y maravilloso, y como quiera se manifieste y nos ayuda, pero hay que separar esa parte y dejar de repetir los textos sin conocer y sin saber, y eso es lo que vamos a estar conversando en esta tarde. Y como les dije, espero que nos ayuden y pongan en los comentarios los textos, sus experiencias, y así hagamos más rica esta conversación. Amén. Pero Reisy, ¿por qué tú entiendes que nosotros somos ese ente para que el enemigo siempre nos aceche, nos contrarreste, se levante contra nosotros con fuerza? ¿Por qué tú crees que es? Vamos a hablar de 2 cosas. Todo está como englobado desde la misma perspectiva, pero quise traer 2 temas principales. Primero, de semejanza. Todo lo que el enemigo ataca es semejanza de Dios. Gloria. Y luego vamos a hablar entonces de nuestro proceso de salvación y redención. El enemigo no tiene eso. No hay forma de que el enemigo, luego de ser echado del cielo, pueda recibir perdón, pueda recibir salvación, pueda recibir redención. Y nosotros, que somos hechura de Dios, sí la tenemos. Entonces, comenzando por esos 2 aspectos, el enemigo está incómodo. Y alguien con el que conversaba sobre eso me dijo: es lo que está envidioso. Porque lamentablemente nosotros tenemos lo que él siempre quiso. Nosotros tenemos la semejanza de Dios en nosotros. Por eso le dije que busquen sus Biblias, y vamos a estar leyendo de una vez en Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27, que dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hemos estudiado y hemos visto en textos de Isaías donde se hace la correlación de cómo Satán fue echado del cielo por querer ser Dios, por querer tener esa semejanza que es la que tú y yo tenemos. Tenemos algo de tanto valor que el Dios que había hecho los cielos y la tierra solo, dice hagamos, y invita a la parte tripartita, al Espíritu Santo y a Cristo para poder crearnos. Nosotros somos hechura, la semejanza de lo más grandioso que existe en este planeta. Y el enemigo, por eso vemos tantos ataques a nuestra forma, a nuestra personalidad y a nuestro propósito. Si tú te pones a revisar cada vez que hablamos del tema de propósito y de los ataques del enemigo, yo siento que de cierta forma nos vamos mucho a las emociones de la gente y le hablamos de el Señor tiene un propósito grandioso contigo y por eso tú eres un guerrero de Dios y por eso que te ataca el enemigo solamente, pero es porque hay una semejanza tuya de Dios en ti. Así es. No es por ti, es por lo que Dios ya ha puesto en nosotros, la eternidad que ya Dios diseñó cuando nos creó, porque nos hizo semejanza suya. Entonces, cuando hablamos de esos ataques del enemigo, hablamos de cómo él ataca a Dios en nosotros. Wow. Porque si usted no está haciendo nada, si usted está sentado en su casa, o si usted no tiene ninguna relación con Dios, lamentablemente el enemigo como que le baja la marcha. Y usted no siente igual. Y vamos a ver que aún estando dentro de los templos, usted va a estar cómodo, porque no está haciendo lo que debería de hacer. Sin embargo, cuando estamos caminando en el propósito y en la voluntad perfecta, estamos caminando en la semejanza de Dios. Y cuando caminamos en esa semejanza, entonces vamos a ser atacados por el enemigo, porque él quiere esa semejanza. Él fue echado porque estaba buscando ser como Dios. Y cuando habla con Eva, lo que él psicológicamente trata al enemigo, lo primero que le dice es, él sabe que tú vas a ser como él y vas a saber lo que él sabe si tú tomas o si comes del fruto. Entonces, es esa semejanza que viene atado al propósito y a la voluntad perfecta del Señor, gracias Padre, lo que hace que nosotros seamos atacados de esa forma y que el enemigo perciba esa amenaza de nuestra parte, de esa semejanza de Dios y de ser creación suya. Debemos de desligar de nuestras emociones, porque siento que se ha comercializado el término propósito y hemos desligado mucho del trabajo de Cristo del propósito de Dios. Mucho propósito ahora es estar en público, estar en escenarios, estar haciendo las cosas que los demás pueden ver. Sin embargo, cuando Cristo vino, aunque fue un sacrificio total y fue muy público, Cristo vino a cumplir con un objetivo independientemente de quién estuviera mirando. Entonces, nuestro propósito y nuestra voluntad perfecta se va a manifestar en la ayuda que le damos a los demás. Se va a manifestar en cómo colaboramos para el crecimiento de la iglesia, cómo nosotros servimos dentro de nuestras comunidades y donde quiera que estemos para el bienestar de los demás, porque al final el sacrificio de Cristo fue por eso, por nuestra salvación y por nuestro bienestar, fue por el bien común. Y ahora separamos ese propósito de muchas cosas. Y por eso vamos a ver muchas personas que cuando le hablamos de ataques del enemigo, dicen que eso es falta de ayuno, falta de oración, o que todo lo que nosotros estamos haciendo algo mal, como le pasó a Job con sus compañeros, que ellos todos entendían que Job había hecho algo tan malo que por eso estaba recibiendo esas penalidades. Pero puede ser que en ese momento la persona que estamos siguiendo, es influencers, o esa persona que consideramos como un punto de referencia, sencillamente no está tan cerca de la semejanza. Y no va a recibir ningún ataque, porque no hay nada. El enemigo lo que está atacando es lo que Dios tiene en nosotros. Y si no hay nada de Dios en nosotros, como que no hay mucho que atacar, no hay mucho que ver. Entonces, tenemos que tener claro eso. No es nosotros solos, como entes solos e independientes, no tenemos lo que el enemigo anda buscando. En nosotros está la semejanza de Dios, que cuando Él nos creó, cuando esa parte está siendo manifiesta, Él ataca ese potencial y ese valor que tenemos nosotros porque Dios lo puso ahí.
Entonces, realmente, si el enemigo lo que anda buscando es desmentir lo que Dios ha hecho. ¿No? Y el mismo Jesús dice, bienaventurado soy cuando por mi causa lo vituperen, Siendo y sean mentira. encarcelados, y sean esto, y sean... Pero tú aclaraste un punto muy importante, que muchas veces vemos una persona en un proceso fuerte, en donde esa persona no encuentra qué hacer, y en vez de ayudarlo, lo desayudamos. Decimos que es porque está mal, porque está... Y no, y es que lo que está en esa persona, lo que Dios ha decretado en la vida y ha puesto en su vida, no pensamos de que vamos a poner es porque está bien, sino porque creemos de que tiene una consecuencia. Por ejemplo, mencionaste a Job, y Job, ¿cuántas veces no le dijeron que si estaba mal, si estaba en pecado? La misma esposa dijo, ven acá, pero maldice a Dios y muérete. Lo veo todavía orando, y esa es la consistencia de que Dios aún en Job se estaba manifestando, porque Job, en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, él siguió en su esencia, glorificando a Dios en medio de cada prueba. Amén. Pero Reisy, aparte de que tú le has dicho a una persona, vamos a poner ahora, de que es no por ti, sino por lo que Dios ha puesto en ti, los ataques, ¿te has encontrado tú como líder de joven muchas personas golpeadas por cosas que los demás no comprenden? Por ejemplo, tiene una situación en su casa, pero muchos le achacan la situación a algo que fue provocado por consecuencia de pecado, pero cuando en realidad esa persona no ha tocado nada malo. ¿Tú te has topado con personas así? ¿Te ha tocado alentarlo? No directamente, porque muchos de esos casos pasan desapercibidos si la persona no está buscando ayuda. Por eso, si usted está pasando por una situación difícil y entiende que necesita ayuda, ora al Señor para que pueda encontrar un mentor, alguien que pueda ayudarlo, porque tampoco podemos estar conversando todos nuestros temas con todo el mundo, sino que en guía del Espíritu Santo podamos encontrar esa persona que nos pueda ayudar y que nos pueda dar ese consejo. No directamente, como te decía, porque en la mayoría de los casos las personas han sido bastante reservadas, porque luego de que reciben los comentarios, entonces se encogen, se aíslan mucho más, y cuando uno viene a conversar con ellos, mucho del daño ya está hecho. Entonces, aunque intentamos alentar, cuando las heridas están tan abiertas, la mejor forma es orar por la persona y tratar de sobrellevar las situaciones, o sea, dándole ese acompañamiento y ese conversatorio para el acercamiento antes de tu poder llegar a un punto de alentarlo, porque tú llegas a un punto que no recibes ni siquiera el aliento que la gente te está dando porque te han golpeado demasiado. Y no también colaborando con eso, hay veces que el enemigo para atacarte a ti también usa una persona con tu misma semejanza. También. Y ahí es que se va en los comentarios que hieren a la persona. Y te voy a decir algo, no es fácil olvidar. Ok, el diablo puede decir lo que sea, te lo puede decir a ti, tu mente se puede voltear contra ti, pero es difícil, ya por ejemplo, tú y yo no conocemos, que tú me digas a mí muchas cosas negativas y que también tú, que eres una persona de influencia, también lo comentes con personas de tu liderazgo. Para mí ya yo estoy muerto. ¿Me entendiste? Entonces, para ti, para nosotros hacer ese acercamiento contigo es complejo. Solamente el Espíritu Santo puede guiar en ese proceso, y tú te vas acercando poquito a poquito y vas conversando para luego tú poder dar el aliento y para luego dar herramientas y acompañar ese proceso de restauración. Pero realmente tenemos que comenzar a atar nuestra boca al Espíritu Santo para que todo lo que digamos realmente sea alineado al Señor. Y no ser instrumento del enemigo. Mira, porque hay veces que nosotros hacemos comentarios que no necesariamente son malintencionados, pero que van a lastimar por el punto en el que está la persona. Yo pasé por un proceso depresivo, que yo tuve que tomar pastillas para dormir, tomé pastillas para el control de ánimo. Siendo pastillas que te recomiendan cuando tienes pensamientos de suicidio, y todas yo las tomaba. Y
el Señor en ese proceso puso personas en las que me fueran ayudando en el proceso, y en cierta parte me ayudaban y en otra parte me desayudaban, porque me desenfocaban de lo que Dios quería. Entonces, en ese momento que yo estaba pasando por esa situación tan compleja, no todo lo que tú me decías yo lo iba a tomar de la forma en la que tú lo querías transmitir. Y no todo el mundo podía acercarse, porque habían comentarios que, aunque no fueran negativo. Exacto, o que tú tuvieras la intención de lastimarme, yo sí me lo tomaba como una ofensa. Y ya yo llegaba a mi casa incómoda con el mundo, me trancaba en mi habitación y decía que la gente de la iglesia, la gente de la iglesia, la gente de la iglesia, y era por el mismo proceso en el que yo estaba pasando, hasta que llegó el momento de decirle al Señor, ya yo no sé qué hacer, yo estoy aquí, pero no sé, de verdad, llegué al punto de que con mis propias fuerzas, lo que yo he querido hacer no es suficiente, y no puedo, Señor. Y ahí el Señor comenzó a tratar con personas específicas que comenzaron a tratar conmigo, comenzaron a ese acompañamiento, que sin ese proceso yo no estaría aquí. Ni hubiera pasado por liderazgo de la confraternidad de jóvenes como vicepresidenta, ni hubiera trabajado en temas sociales y comunitarios, porque fue un momento de mucha oscuridad. Fue un momento de que hasta que yo no dije, no puedo más, ya hasta aquí, el Señor no pudo tomar el control. ¿Pero por qué? Porque el enemigo estaba atacando a través de esa depresión lo que Dios ya había puesto. Y yo no estaba mirando eso. Yo lo que estaba mirando era la persona con la que yo estaba conversando, que me atacaba. Yo lo que estaba mirando, como que yo no encajaba. Donde yo no estaba haciendo nada de valor. El enemigo lo que me decía era, lo que tú estás haciendo nadie lo está mirando, nadie te va a agradecer, nadie va a hacer... Y ahora que yo veo todo eso, yo se lo digo, pero que las cosas que yo hacía no era para que nadie me agradeciera. Yo las hacía porque yo quería hacerlas. Lo que el Señor había puesto en mi corazón no era para que alguien más me viera, sino para poder glorificar su nombre. Pero en esos momentos tan oscuros, yo le doy gracias a Dios todos los días de que Él me pudo alar y sacar. Fueron ataques del enemigo evitando esto, que se hablen, tengan estas conversaciones, de que se tengan esos mensajes, de que se tengan esas interacciones, de que yo pudiera dentro de mi iglesia asumir un liderazgo después de 5 o 6 años haciendo nada. Entonces, o no haciendo nada, huyéndole a los liderazgos, diciendo, no, yo no soy capaz, yo no lo puedo hacer. Pero llega un punto en el que le abrimos la puerta a las cosas externas y dejamos que el mundo sea el que determine qué es lo que debemos hacer. Y en este momento, algo crucial, que es lo que cambió mi vida y dio ese giro de 180 grados, fue poder decir y reconocer, Señor, ya yo no puedo más. Ya hasta aquí llegaron mis fuerzas. Porque desde un principio nunca fue con tus fuerzas, ni nunca fue por las mías. Debió ser con las de Dios. Y cuando nosotros nos envalentonamos y nos queremos poner la capa de superhéroe, entonces le quitamos la parte que Dios va a hacer. Le quitamos la parte que el Espíritu Santo va a hacer. Y queremos llevarnos el crédito por todo lo que va a suceder. Entonces, lo que estás pasando ahora, no estás solo. El Señor siempre te ha acompañado. Él siempre ha estado ahí. Porque Él te creó. Él tiene un propósito para tu vida. Tú estás y no eres una persona aleatoria. Tú estás porque Dios puso semejanza de Él. Porque Él desde la eternidad, el Señor te pensó para que estuvieras aquí en este momento. Así que si necesitas ayuda, toma tu Biblia, tráncate en tu habitación, en oración, pídele al Señor y dile que ya no puedes más. Eso no te hace más débil, sino que el Señor se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Y Él va a hablar y va a tratar a tu vida como lo hizo con la mía. Y probablemente de aquí a par de meses, tú verás que me va a escribir a mí y me va a decir, mira, realmente cuando lo rendí todo, el Señor pudo obrar y hacer lo que Él siempre quiso hacer. Wow. Agregarle sería de más. Entonces, la segunda parte que quería hablar era lo como te mencionaba. Quiero decir, digo agregarle, porque yo tenía en mi mente diciendo, para hacerle la pregunta, ¿qué Dios te dio en específico para las personas que están escuchando? Y mira cómo lo soltaste. Por eso yo dije, agregarle yo está de más.
Pero yo quiero que, no sé si también lo sentiste, de que se haga una oración por las personas que están viviendo bajo ataque. Amén. Y que tú seas la persona que la encabece. Porque siento que con esa oración gente van a testificar de que al escuchar esta oración sus cadenas fueron rotas, el azote que tenían fuerte, el insomnio, todo se fue. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, continuamos exaltando y adorando tu nombre. Te damos todo el honor y toda la honra porque reconocemos, Padre, que solo tú la mereces. En este momento, Señor, tomamos el tiempo para acercarnos a ti, para rogarte, para pedirte, Padre, que obres en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Tú que eres omnipresente, acércate, Señor, con tu Santo Espíritu a cada vida que en estos momentos está pasando por alguna situación difícil, que está siendo fuertemente atacado por el enemigo, tiene pensamientos suicidas, Señor, está sufriendo de depresión. Toda persona que entiende, Señor, que sencillamente no debería estar en este mundo, para que tú le puedas hacer entender, Padre, de que tú lo creaste para eternidad, que tú colocaste tu semejanza en nosotros porque tienes un propósito para nuestra vida, que fuimos pensados, diseñados de manera perfecta y al detalle para poder completar la obra que tú ya has pensado y ya has diseñado desde la fundación del mundo. Padre, fortalece cada vida, fortalece cada corazón. Reprendemos todo espíritu de depresión, reprendemos en el nombre de Jesús todo ataque que va en contra, Señor, de la semejanza, que va en contra del propósito, del valor que tú has colocado en nuestra vida. Pedimos, Padre, que seamos guiados por tu Santo Espíritu hoy y siempre, para que todo lo que emprendamos, que todas nuestras decisiones estén alineadas a tu voluntad perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Maravilloso, Cristo. Entonces, la última parte que vamos a hablar es del proceso de salvación. Todos sabemos, pasamos por arrepentimiento, somos regenerados, somos justificados. Y todo ese proceso de justificación para ser visto como justos delante de Dios se hace a través de Cristo. El enemigo no tiene eso. El enemigo no hay forma de que va a poder recibir redención, no va a poder recibir salvación. No tiene lo que tú y yo tenemos, que fue pensado desde el principio. Bien, vamos a leer en Romanos 8:28, del 28 al 30. Y sabemos que todos los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la parte importante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Esa es nuestra esperanza. Nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Cristo, vamos a ser iguales a Cristo, me refiero en semejanza y vamos a tener cuerpos glorificados. Y esas son las promesas que estamos viviendo, esas son las promesas a las que debemos amarrarnos y aferrarnos y no permitir que el enemigo se interponga en esa parte. El enemigo no va a tener acceso a eso. El enemigo, Señor, ya tiene su destino marcado. A diferencia nuestra que podemos elegir en este momento, en este punto de tu vida, tú puedes determinar si tu final va a ser de salvación o de perdición. Pero el enemigo ya tiene su destino definido y al final ya sabemos exactamente cómo va a pasar. Esta es una de las películas que no necesita muchos spoilers porque el spoiler está escrito en todo Apocalipsis. Ya, se acabó. Para él todo está designado. Pero tú en esos momentos tienes la oportunidad de decidir. Si todavía no has aceptado al Señor, este es el momento perfecto, el momento ideal para poder acceder a esas promesas, para poder ser llamado hijo de Dios y ser justificado, ser encontrado justo delante del Señor, para que en tu proceso de arrepentimiento y aceptes al Señor seas regenerado y seas una nueva criatura. Esas son las promesas que tenemos, que el enemigo nunca va a tener acceso y él nunca va a poder recibir. Entonces, si él no tiene acceso a nada de eso, y logra que alguien también crea que no lo tiene y que no lo necesita, él está desmintiendo el trabajo que Dios hizo. Así es. Y al crear esa separación, él está ganando. Y eso es lo que él necesita. Eso es lo que él busca. Es lo que no se quiere ir solo. Exacto. Él está buscando su gente.
Entonces, el ver cómo nosotros hemos permitido que la sociedad, todo lo externo, sea que nos dé la forma de nuestra vida. Ya nosotros no oramos para pedir al Señor que nos guíe para una carrera, ya no oramos. He visto unas charlas de noviazgo que el Señor tenga misericordia, que los consejos que dan es cómo tú tienes que acicalarte y cómo tú tienes que verte y cómo tienes que presentarse. No, hermano, usted el matrimonio se busca en oración, en intimidad con Dios. Así que, si usted no, de todo lo que usted ha escuchado, aparte de que sepa que tenemos acceso a la salvación, llévese eso. Su esposo, su esposa, su relación está en intimidad con Dios y en relación con Dios. Si no, después de ahí vienen los problemas y era como yo le decía, vienen las consecuencias y decimos que estamos en guerra y estamos en batalla, pero es porque nosotros no cumplimos con el proceso que llevaba. Así que, mente con eso. Volviendo al tema principal, el enemigo va a buscar la forma de que Dios quede mal. Porque ya que me echaron, Él no tiene razón. Si yo logro de que su creación perfecta, lo que Él se tomó el tiempo para crear, ni siquiera lo mire, ni siquiera, hay gente que dice que ni siquiera existe. Esa fue la mejor mentira que se ha creado el enemigo, el hacerle creer a la gente que Dios no existe, porque así se lo lleva facilito. Y hay mucha gente. Pero facilito que se lo lleva así, porque ahí no hay que hacer muchas cosas. Entonces, nosotros que hemos recibido esas promesas preciosas, y hablamos de un Juan que habla y dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? El enemigo no tiene eso. Entonces, usted, hermano en Cristo, que ya lo tiene, vamos a valorarlo. Y usted que no lo tiene, este es el momento de tenerlo. Este es el momento ideal y perfecto para que todas las situaciones que tú estás pasando te des cuenta que todas te llevan y te van a conducir a tu relación con Dios. Wow. En verdad que todo lo que tú has dicho ha sido guiado por Dios. Tanto para aquellos que no tienen aún la garantía de cambiar el rumbo de su vida y vivir bajo esas promesas, pero también para aquellos que están en los caminos y no le hemos dado el valor que tenemos de Dios en nosotros. Amén. Porque mira como tú dijiste, el enemigo está atacando no lo que tú eres, sino lo que Dios ha puesto de él en ti. Exacto. Y creo, oye, yo nunca he escuchado una definición, la gloria de Dios, como la que tú diste. Recuerden escribirnos en los comentarios sus opiniones sobre lo que hemos conversado. Cuando compartan el video, pregúntenle a la gente por qué entienden que el enemigo nos ataca tanto, para así enriquecer la conversación. Recuerden escribirnos en los comentarios sus opiniones, compartan versos bíblicos. Vamos a hablar de cómo y por qué entendemos que el enemigo nos ataca tanto. Cuando lo compartan en las redes sociales, por favor, pregúntenle a la gente y vamos a enriquecer esta conversación. Amén. Si llegaste al final de este video, como dijo Reisy, compártalo, suscríbase si no se ha suscrito, denle me gusta. Y Reisy, gracias por tu apoyo, gracias por venir acá a darle aliento a aquel que necesita por parte de Dios. Y tu testimonio y tus experiencias, yo sé que tendrán su recompensa en muchas vidas que escribirán y dirán gracias porque Dios hizo como hizo en medio de la entrevista. Y vuelve pronto. Así que primero Dios.